Ya, bueno, entonces estábamos estudiando derivadas. Le recuerdo eso, que estábamos haciendo eso, calcular derivadas. ¿Mm? Entonces, lo último que habíamos quedado, lo que yo le había dicho, se lo voy a recordar. Lo que hacemos es estudiar la función derivada. ¿Mm? ¿Cierto? Eso era lo último que es lo que quedamos. Estábamos estudiando la función derivada. Entonces, si esto es lo siguiente, tú tienes una función, de aquí tú puedes obtener otra función, que se llama así, f', ¿no es cierto? Ya. Tienes una función, de ahí puedes obtener otra función. Entonces, por ejemplo, vimos un ejemplo, se lo voy a volver a poner, porque había un ejemplo que decía, este era la x cuadrado más 2, y calculamos f', me acuerdo, y esto daba 2x. ¿Ya? Ese era un ejemplo que vimos la vez anterior. Ya. Entonces, ¿cómo se calculan estas funciones derivadas? Bueno, se hacen con límites. Pues se recordará usted que precisamente la derivada es un límite, ¿no? Ni más ni menos. Ahora, claro, lo que hacíamos al principio es calcular la derivada de un puntual, la derivada de un número, y después de eso tú concibes la función derivada. Lo que vamos a hacer ahora es ya derechamente empezar con el cálculo de derivadas. Ya cómo se calculan las derivadas de manera eficiente. Es que hay herramientas que sirven como para calcular derivadas que no son precisamente con el límite, que es un poco complicado. Entonces hay como herramientas para calcular derivadas. Y las vamos a ir viendo en estas clases ahora. Esto se llama álgebra de derivadas. ¿Ya? Esto va a ser entonces nuestra herramienta para poder calcular derivadas. Ya. Entonces, le voy a dar el teorema. Este es un teorema. Ups. Le voy a dar el teorema y lo vamos a ocupar nosotros para calcular cositas. Entonces, por ejemplo, eh, ya, dice, sean f y g dos funciones derivables. Ya, tengo dos funciones derivables. Entonces, dos puntos, voy a anotarle todos los ítems. Primero, la derivada de la suma o de la resta es la misma tal cual en la suma o la resta de las derivadas. ¿Ya? Segunda propiedad, que si tú tienes un escalar, un número, llamémosle a, multiplicado por una función, la derivada de eso es que el número sale hacia afuera, ¿no? Sale como un numerito solo. Tercero, es qué pasa con la multiplicación. Bueno, la derivada de la multiplicación de dos funciones, esto es un poquito más complicado. No es llegar y multiplicar las derivadas. Aquí esta regla se llama la regla de la multiplicación y la vamos a ocupar, la vamos a practicar. Dice lo siguiente. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y la última que le voy a dar por ahora es la, em, la división. Y esto lo vamos a ocupar entonces en estos ejercicios que vamos a seguir haciendo. Entonces la derivada ahora de f partido por g es parecida a la multiplicación, pero es más complicado. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Todo esto partido en lo que esté abajo al cuadrado. ¿Ya?
Estas son las reglas de derivación que vamos a ocupar para calcular derivadas. Anótelas por ahí, las vamos a ocupar ahora, de aquí en adelante toda la clase va a ser de puro calcular derivadas, ¿ya? Puro calculito de derivadas. Profe, ¿Mm? Sí. la 2 también es multiplicación, ¿cierto? Sí, pero es por una constante, esa es la diferencia, porque aquí la Ah, A ya. es un número. Ah, ya. Entonces no significa que la sea una derivada, es un No, 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 número. no, el A es un número nomás, po. Ah, ya. Es distinto al ítem 3 porque en el ítem 3 sí también es una multiplicación, pero estoy multiplicando dos funciones. ¿No? En el primero un número con una función. Estas dos cosas, la propiedad número 1 junto a la propiedad número 2, estas dos cosas hacen que la derivada sea algo que ustedes creo que no conocen, pero le voy a añadir el concepto. La derivada es una transformación lineal. Ya, ese es un concepto que no creo que ustedes conozcan, el concepto de transformación lineal. Pero esta es una palabrita que yo igual ocupo harto, entonces cuando le hable a usted de transformación lineal, quiere decir precisamente estas dos cosas, que la suma de las derivadas es la derivada de la suma y que el escalar este numerito, el a, sale hacia afuera nomás, po. ¿Mm? Y las otras dos reglas son de, bueno, de la multiplicación y de la división. Ya. Vamos a entonces aplicar estas cosas para calcular derivadas. Entonces vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo se deriva esta función? Si yo tengo f de x es esto. 5x al cubo más 2x cuadrado. ¿Cómo se calcula la derivada de eso? ¿Alguien sabe cómo se calcula la derivada de eso? ¿No? ¿Nadie sabe cómo se calcula la derivada de eso? Ya, bueno, no importa que no sepa. Te lo explico. La derivada de esta función, entonces, lo voy a escribir acá abajo. Lo que tienes que hacer tú es derivar esto, tal cual. 5x al cubo más 2x cuadrado. Le voy a poner todo esto, paréntesis, con una comita arriba, ¿no? Eso es lo que queremos calcular, la derivada de esa cosa. Ya, entonces por la linealidad de la derivada, como le había dicho, la derivada separa la suma y separa los números. Entonces esto va a ser igual a lo siguiente. La derivada de 5x cubo más la derivada de 2x cuadrado. ¿Mm? Porque la derivada separa la suma, ¿cierto? Repito, la suma de las derivadas es la derivada de la suma. Entonces tú puedes separar la suma así como así. Y ahora entonces básicamente lo que tienes que hacer es calcular dos derivadas, esa y esa, ¿no es cierto? Estas dos, esa y esa, por separado. Pero en ambos casos, como está multiplicado un 5 por un x cubo y al otro lado un 2 por un x cuadrado, ese 5 y ese 2 salen hacia afuera. ¿Ya? Entonces lo que va a quedar exactamente es esto. 5 veces la derivada de x cubo más 2 veces la derivada de x cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí estoy haciendo uso de las propiedades 1 y 2 que le acabo de decir del álgebra de derivadas. ¿Ya? Entonces separé la suma, pum, y además saqué los números hacia afuera en cada una de las derivadas. Entonces ahora, para
calcular la derivada, lo que necesito saber es esto. ¿Cuánto es la derivada de x cubo y cuánto es la derivada de x cuadrado? Eso es lo único que necesito saber ahora. ¿Cuánto es la derivada de x cubo y cuánto es la derivada de x cuadrado? Ya. ¿Cuánto es la derivada de x cubo y cuánto es la derivada de x cuadrado? Para eso, le voy a dar una fórmula. Que la demostración es un poco larga, así que no se la voy a dar la demostración. Cuando tú quieres derivar una potencia de x, esta es la fórmula, la voy a escribir acá en verde. Cuando tú quieres derivar una potencia de x, un x elevado a n, la derivada de x elevado a n, se calcula de la siguiente manera. Lo que tú haces es bajar el exponente, en la n en este caso, y queda multiplicando con el x, pero con un grado menor. Anote eso por ahí. Esta es la fórmula para calcular la derivada de una potencia de x. Ya, la derivada de x a la n, entonces, lo que hace es sacar el exponente, lo baja multiplicando, queda n veces el x elevado a un grado menos, n menos 1. Entonces, con esto podemos calcular lo que estábamos buscando aquí. Profe, una ¿Sí? consulta. Dígame. Entonces se eleva a n-1 la multiplicación de n por x o solo el x y Solo el después se x. multiplica por n. Ah, Solo ya, el ya. x. Solo el x queda elevado a n menos 1. Entonces, en estos casos de acá, fíjese, si quiero calcular la derivada de x cubo, como según la fórmula, esto va a ser 3 veces x cuadrado. ¿Sí? El exponente baja multiplicando y la x se reduce el grado en 1. Y por este otro lado de acá, la derivada de x cuadrado es 2 veces x elevado a 1. Ya entonces, la función derivada va a quedar esto. 5 por 3x cuadrado más 2 por 2x. ¿Cuánto da eso? 15x cuadrado más 4x. Esa es la respuesta. ¿Ya? Ahí tiene entonces la manera como se calcula la derivada de una potencia de la x. ¿Mm? Vamos a trabajar esto un poquito más. Ya. Espero que se haya entendido. Si tiene alguna pregunta me dice. Otro ejercicio. Voy a borrar acá, voy a borrar acá. Tun, tun, tun. Ya, vamos a hacer lo mismo, pero ahora con esta otra función. La función va a ser menos x elevado a 5 más pi veces x cubo menos x. No, perdón. Menos 7x más 1. Ya, de nuevo, ¿cuánto es la derivada de esta función ahora? Ya, ¿cómo se calcula la derivada de esto? De la misma forma como lo hicimos recién. Entonces, si quiero calcular la derivada, necesito calcular la derivada de toda esa cuestión, que es un polinomio de grado 5. Es un polinomio de grado 5. Quiero derivar este polinomio de grado 5. Ya, entonces, por la linealidad de la derivada, le decía que separa la suma, es decir, esto como tengo, ¿cuántos sumandos tengo? Tengo 4 sumandos. Esto va a ser entonces la misma cosa que la derivada de menos 5x elevado a 5, menos x elevado a 5, más la derivada del otro sumando, más la derivada del otro sumando, más la derivada del último sumando.
Y ahora lo que voy a hacer es lo mismo que antes. Como tengo que básicamente calcular 4 derivadas, ¿cierto? Para cada sumando una derivada distinta. Y los números que están multiplicando las potencias de la x, repito, esos salen hacia afuera de la derivada. Entonces esto es lo mismo decir que menos veces la derivada de x elevado a 5 más pi veces la derivada de x cubo menos 7 veces la derivada de x más la derivada de 1. Y ahora entonces lo que tú tienes que hacer es calcular cada una de estas derivadas por separado. Son 4. La derivada de x elevado a 5, la derivada de x cubo, la derivada de x y la derivada de 1. ¿Cuánto dará cada una de estas cosas? Bueno, tienes que aplicar la misma fórmula que le acabo de decir, ¿no? Entonces le voy a escribir al tiro el resultado. Esto es lo que va a quedar es, en el primer sumando, el 5 baja multiplicando, va a quedar menos 5 veces x con un grado menor, por lo tanto x elevado a 4. Siguiente sumando es que el 3 baja multiplicando, queda 3pi veces x con un grado menor, que x cuadrado. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuánto es la derivada de x? 1. 1. 1, ¿sí? Porque queda una vez x elevado a 0. ¿Cierto? Y x elevado a 0 es 1 nomás, porque todo número elevado a 0 es 1. Entonces queda una vez 1. Entonces la derivada de x es 1, ¿vale? Entonces acá solamente queda el menos 7. ¿Y cuánto es la derivada de 1 ahora? ¿Cuánto será eso? La derivada de 1. 0. 0 es, ¿ya? Muchas gracias. La derivada de 1 es 0. Le explico enseguida, le explico por qué. Entonces, bueno, ese va a ser el resultado, ¿bien? Ahí está listo. Menos 5x elevado a 4 más 3pi x cuadrado menos 7. Ya. La derivada de 1 es 0. Ahí termina el ejercicio. Le explico por qué la derivada de 1 es 0. Voy a borrar acá arriba para hacerme espacio. Profe, Sí. en este caso, el pi no tengo que calcularlo con su decimal, lo dejo como No, pi, ¿no? no, déjelo así, no me ha expresado. Ah, ya. ¿Cómo es? ¿Sí? Así nomás, como la letra, el símbolo que lo representa. Profe, Dígame, ¿sí? no sé si es derivando. No, porque ahí está listo, no hay nada más que hacer, pues. Ah, ya, ya. Sí, ahí estamos listos. Ya, ¿qué pasa con la derivada de 1? Mire, ¿cómo calculamos la derivada de 1? Esto se puede hacer de un montón de formas. Se lo voy a mostrar con el límite. Como hemos dicho, la derivada de 1, ¿qué va a hacer? Es el límite cuando ¿cómo lo voy a hacer para que se entienda mejor? Digámoslo así, es el límite cuando x tiende a y de 1 evaluado en x menos 1 evaluado en y partido por x menos y. Y lo que va a quedar exactamente es esto, 1 menos 1 arriba. Por eso este límite da 0. ¿Ya? La derivada de 1 es 0, como se lo acabo de decir. Ahí tiene un pequeño argumento de por qué. Se puede ver con el límite. Otra forma, si es que eso no le queda del todo claro lo que acabo de poner, otra forma de verlo es de la siguiente manera. El 1 se puede entender como le había dicho, esto es x elevado a 0. Entonces, si yo quiero derivar 1, tengo que derivar x elevado a 0, de acuerdo a la misma regla. Y la regla me dice que es 0 veces x a la menos 1.
0 multiplicado por cualquier cosa es 0. También me da 0. ¿Ya? Y esto es un fenómeno general. Anótelo por ahí también, porque esto es general. Ya, no importa si anotó lo que acabo de decir. Pero en general lo que va a ocurrir es que la derivada de un número A, si yo lo derivo, esta derivada es 0. Para cualquier número real, tú lo derivas, derivar un número es 0 inmediatamente. Te da nulo. Ya, eso es general. Particular, la derivada de 1 es 0, la derivada de 2 es 0, la derivada de 3 es 0. En general. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Ya. Le voy a dar algunas otras derivadas. Tabla de derivadas. Esto que le voy a escribir a continuación son fórmulas que tienen una explicación, pero no se las voy a dar porque nos vamos a hablar mucho. Primera entonces tabla de derivadas. La derivada de x a la n. Ya se la di. Esto es n veces x a la menos 1. Ya anote esa fórmula por ahí porque es re importante. Segundo, lo que le acabo de decir, la derivada de una constante es 0. Ya. Tercero, ¿qué otra cosa hemos visto? La derivada, por ejemplo, la derivada de una raíz cuadrada. ¿Cómo se calcula la derivada de una raíz cuadrada? La derivada de una raíz cuadrada se calcula de la siguiente forma. Es 1 partido 2 veces la raíz cuadrada de x. ¿Ya? Para que la anote por ahí, a su tablita de derivadas. Cuarto, la derivada de la exponencial e elevado a x. Recuerda el numerito e, el número de Euler. La derivada de la exponencial es exactamente la misma. Ya, derivar e elevado a x es nada, no le hace nada a la derivada a la e elevado a x. ¿Mm? Quinta propiedad, la derivada del logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural es 1 partido por x. ¿Ok? Recuerden, lo que estamos haciendo acá es le estoy dando la derivada de la exponencial y del logaritmo, pero específicamente cuando la base es el número e, que yo le decía que la base del número e, de la exponencial y el logaritmo es la base más importante. De todas las bases posibles es la más importante, el logaritmo natural y la exponencial con el número e. Pero aún así, yo le voy a dar, ahora a continuación le voy a dar la derivada en general. Si tengo un b elevado a x con cualquier base, ya que es más general, también podemos derivar eso. Y le voy a dar la fórmula. La derivada en general de un b elevado a x, lo que va a quedar es b elevado a x, pero multiplicado por el logaritmo natural de la base. Y también le voy a dar la última, con esto terminamos la tablita derivada. La derivada del logaritmo en una base en general. ¿Ya? Cuando el logaritmo no necesariamente está en base e, sino en una base en general, también le voy a dar la fórmula. Para que la tenga por ahí anotada. Y la fórmula en general es 1 partido x por el logaritmo natural de la base.
Ya. Entonces ahí tiene usted un montón de Profe, fórmulas. Dígame. en la derivada de las raíces, ¿Mm? no es una opción, por ejemplo, pasar la potencia y Sí, después utilizar. justamente. Muchas gracias. Si tú quieres calcular la derivada de una raíz, lo que tienes que hacer justamente es pasar la potencia y ocupar la propiedad número 1. Y Entonces, entonces dime. ocupamos la 3. Espera. Entonces, si tú quieres calcular, por ejemplo, la derivada de una raíz cuadrada, ¿qué tienes que hacer? Escribirlo como x elevado a un medio. ¿Ya? Y aplicar la fórmula 1. Te va a dar, justamente te va a dar el número 3. Pero esto es claro, eso es general. Si tú quieres calcular la derivada de la raíz cúbica o la derivada de la raíz cuártica, lo que tienes que hacer es pasarlo a potencia, derivarlo con la propiedad número 1. Entonces igual le doy la fórmula en particular de la raíz cuadrada porque esa la vamos a ocupar harto. ¿Ya? Sí, pero no entiendo la 3. ¿Qué Si es se lo que puede no usar la entiende? 1. A ver, ya le explico, hagamos la 3. Mira, la derivada de la raíz cuadrada, esta es la argumentación de por qué la fórmula es así. La derivada de la raíz cuadrada, ¿qué es entonces? Derivar x elevado a un medio. X elevado a un medio, de acuerdo a la fórmula de la potencia, es, como le decía, se baja el exponente multiplicando y queda x elevado al mismo número, pero menos 1. Entonces queda un medio menos 1 arriba, ¿no? Un medio veces x a la un medio menos 1. ¿Cuánto es un medio menos 1? Es menos un medio. Entonces esto es x elevado a menos un medio. ¿Cuánto es x elevado a un medio? Menos un medio. Esto es 1 partido por x elevado a un medio. Si junto las potencias queda esto, o sea las fracciones. 2 veces x elevado a un medio. Pero de nuevo, x elevado a un medio es 2 veces raíz cuadrada de x. Ya que es la fórmula que le di. Pero ahí tiene la explicación. ¿Se entiende? Sí, profe, Ya. gracias. ¿Más preguntas, Maximiliano? Es sobre la primera y la sexta, ¿Mm? Ya, dígame. que, que dice que es x elevado a n, Sí, igual la fórmula que tiene la primera. sí, Y en la sexta dice que es b elevado a x, sí, igual otra fórmula distinta. ¿En qué sí, se diferencian? ¿En la sí, sí. sexta es como un logaritmo? Es una Porque yo cosa, en el dime, paréntesis las veo iguales. es una cosa muy distinta. Una cosa es tomar x elevado a n y otra cosa es n elevado a x. ¿Sí? Son cosas súper distintas en realidad. Si tú tienes esto, 5 elevado a 3, es muy distinto a decir 3 elevado a 5, ¿no es cierto? Ya. Pero la cosa es que esto es una potencia de la x, mientras que esto es una exponencial en base n. ¿Ya? Entonces son objetos completamente diferentes. ¿Se entiende? Por eso la fórmula que le acabo de decir, esta fórmula es para las potencias de la x, mientras que esto es la fórmula para la exponencial. ¿Se entiende, no? Sí, profe, gracias. Ya. ¿Más preguntas? Profe, ¿cómo era la tabla del b elevado a x que no le alcanza a copiar? Se la doy. Ahí está. Gracias. De nada. ¿Más preguntas? Profe, esa no la entendí, ¿me la puede explicar? ¿Esta de acá, justamente esta? Sí, esa misma. Ya, No perfecto. entiendo qué es B. Se lo explico. Mira, si tú quieres calcular, por ejemplo, la derivada de esto, de e elevado a x, como se lo acabo de decir, es
la misma exponencial, ¿ya? La derivada cuando tiene e elevado a x no hace nada. No hace nada. Pero si tú quieres calcular, distinto es si tú tienes otra base, 2 elevado a x, por ejemplo. La derivada de 2 elevado a x es muy distinto. ¿Cómo se calcula esto? ¿Cachai? Que ahora la base ya no es el número e, es otro número, el número 2. ¿Cómo se calcula esto? De acuerdo a la fórmula es el mismo número, 2 elevado a x, pero multiplicado por el logaritmo de la base, que en este caso es 2. ¿Cachai? Esto de aquí es un número, solamente un número. El logaritmo natural de 2 es un número, no es nada más que eso. Ese número multiplica entonces a la misma función 2 elevado a x. ¿Se entiende ahí o no? Sí, profe, ahí está mejor. ¿Ya? Si quieres calcular, por ejemplo, la derivada de 3 elevado a x, entonces, ¿cómo se calcula esto? Va a ser el mismo 3 elevado a x, pero se multiplica por este número, el logaritmo natural de 3. Ya eso entonces es la fórmula en general, cuando tú tienes un b elevado a x, en la base es cualquier b. Entonces, de acuerdo a esta fórmula, fíjese, de acuerdo a la fórmula que tiene esa fórmula, la derivada de la exponencial debería ser esto, la misma exponencial pero multiplicada por el logaritmo de la base. Y la cosa es que justamente el logaritmo de e, el número vale 1. ¿No? Entonces, claro, esta cuestión no hace nada. Queda simplemente e elevado a x. Ya. Ya, vamos a ver entonces ejercicios ahora. Seguiremos con los ejercicios. Por ejemplo. Ejemplo. Si yo le pido ahora calcule las derivadas de 2 puntos. Primer ejemplo. Esto. X veces e elevado a x. No, más todavía. X cuadrado veces e elevado a x. ¿Cómo se deriva eso? Dos por x por e elevado a x. Ya. Vamos a verlo, vamos a verlo. Profe, ¿no hay Entonces, que separar primero ¿cómo así? por lo del álgebra que dio al principio? ¿O Sí, nada que mira, ver? justamente por el álgebra de derivadas, exactamente la regla de la multiplicación, ¿qué es lo que dice? Porque estoy multiplicando x cuadrado multiplicado con e elevado a x, son dos funciones multiplicándose. Entonces la regla de la multiplicación te dice lo siguiente, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Ya? Esa es la regla de la multiplicación. Es la propiedad número 3 que leí de la álgebra de derivadas. Entonces, ahora lo que tienes que hacer tú es decirme cuál es la derivada de este y cuál es la derivada de este. ¿No es cierto? Son dos derivadas que hay que saber por separado. Ya, pues ¿cuánto es la derivada de x cuadrado? 2x. 2x. Muy bien. 2x veces e elevado a x. Y la derivada al otro lado del e elevado a x, como se lo dije varias veces, el mismo e elevado a x. No hace nada. Entonces queda así. X cuadrado veces e elevado a x. Eso es todo. Listo, eso es todo. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Si tengo esto. X cuadrado más 3x por todo esto por 4x más 5. Ups. Derive eso.
Hágalo usted, lo voy a hacer en un ratito. Sí, esto es súper rápido en realidad, así que no le voy a dar tanto tiempo. ¿Ya salió o no salió? A ver, hagámoslo. Entonces, esto se puede hacer de dos maneras. Mire, se puede hacer de dos formas. Voy a borrar aquí. La primera forma sería ocupando la regla de la multiplicación. ¿Cierto? Porque estoy multiplicando este paréntesis con este otro paréntesis. Entonces podría ocupar la regla de la multiplicación. Sería entonces la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Esta es una manera de hacerlo, ¿no? Ocupando la regla de la multiplicación. ¿Cuánto va a dar esto entonces? Derivo el primer objeto. Me queda 2x más 3. La derivada del primer paréntesis. Usted puede comprobarlo. Multiplicado por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿De cuánto es la derivada de 4x más 5? Es 4 nomás. ¿Ya? Y ahí si tú quieres distribuyes los paréntesis, etcétera, pero ya ahí ya calculaste las derivadas que había que calcular. Otra manera, te lo voy a dejar así como en pequeñito, porque esa es una manera. Otra forma, le quiero mostrar otra forma que es la que yo ocupo más, esta me gusta más a mí, es distribuyendo los paréntesis y después derivando. ¿Ya? Es decir, primero tú distribuyes los paréntesis. En la función entonces, si distribuyes los paréntesis va a ser así. 4x cubo más 5x cuadrado más 12x cuadrado más 15x. Distribuyendo los paréntesis, ¿no? Multiplicando número por número. ¿Cuánto es esto? 4x cubo más 17x cuadrado más 15x. Y después de que tú haces eso, multiplicas, después derivas. Porque ahora es derivar un polinomio y aquí ya no tienes que ocupar la regla de la multiplicación, sino que se deriva como ya lo hemos hecho. Derivada del primero, la derivada de 4x cubo es 12 veces x cuadrado. La derivada de 17x cuadrado queda 34x y la derivada de 15x es 15 nomás. ¿Ya? Entonces, de hecho, si tú distribuyes este paréntesis, te tiene que dar el mismo que el de acá, de hecho. Son la misma cosa. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Sí, ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, Sí. ¿por qué le queda 4x más 5? O sea, la derivada de eso le sale 4. 4x más... Ah, ya. ¿Por qué la derivada de 4x más 5 es 4? Veamos. 4x más 5. La derivada de 4x más 5. Ya. Que lo que para hacer esto entonces es la derivada del primer sumando.
más la derivada del segundo sumando. ¿Mm? Entonces, la primera derivada, ese 4, lo saco hacia afuera, queda 4 veces la derivada de x, ¿cierto? Más la derivada del 5. La derivada de x, como hemos dicho, es 1, y la derivada de 5 es la derivada de una constante, entonces 0. Eso queda 4 nomás. ¿Está bien? Vale, profe, gracias. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió todo? Ya, a ver, quiero que entonces ahora le voy a dar para que lo haga usted también. Ejercicio número 3. Calcule la derivada de esto. X cuadrado más e a la x partido por el logaritmo natural de x. Derive eso ahora. No, espere. Antes de x cuadrado, no, pongámosle x cubo. Perdón, ahí sí. Calcule la derivada de eso. Trata de hacerlo tú. Tienes que ocupar en este ejercicio la regla de la división. ¿Mm? Lo vamos a revisar en un momentito. Ya, ¿le salió o no le salió? A ver. Derivemos esta cosa. Regla de la división. ¿Qué dice la regla de la división? Tienes que derivar primero lo que está arriba, x cubo más e elevado a x, multiplicado por lo que esté abajo sin derivarlo, y esto tienes que ahora restarle lo que esté arriba sin derivar, multiplicado por la derivada de lo de abajo. Y todo esto queda dividido por lo que sea que esté abajo, pero al cuadrado. Esa es la regla de la división.
¿Mm? Porque estoy dividiendo, justamente estoy dividiendo x cubo más e elevado a x dividido por logaritmo. Entonces tengo que ocupar esa regla para este ejercicio. Ya, entonces ahora necesito saber dos derivadas. Por la derivada de x cubo más e elevado a x y la derivada del logaritmo. Ya, la derivada de x cubo más e elevado a x, eso va a quedar 3x cuadrado más e elevado a x por el logaritmo menos x cubo más e elevado a x por la derivada del logaritmo, que es 1 partido por x. Entonces lo voy a multiplicar y yo lo voy a dejar así, partido todo por x. Y todo esto partido dividido en el logaritmo al cuadrado. Esa es la respuesta. ¿Está claro? ¿Preguntas? Profe, ¿y los ejercicios se dejan así como expresados así? Sí. Ah, ya. Ujú. ¿Más preguntas? Profe, yo no entendí cómo lo hizo. ¿Qué cosa no entendió? ¿Nada? ¿Nada? ¿Así nada? No, específicamente la parte de x elevado a 3 más e elevado a x partido en x. No Ya. entiendo por qué quedó así. Porque mira, tienes acá de este lado, ¿no? Esta cuestión en rojo. Tienes x al cubo más e elevado a x, ya que está aquí, multiplicado por la derivada del logaritmo. ¿Cuál era la derivada del logaritmo? Te lo recuerdo. La derivada del logaritmo es 1 partido por x. Ya, entonces lo que va a quedar, como es 1 partido por x, lo que va a quedar es entonces la derivada, esta cosa, este factor de acá, queda de la siguiente manera. Queda x cubo más e elevado a x por 1 partido por x. Pero esto es lo mismo que ponerlo todo así, como lo puse yo. X cubo más e elevado a x, todo eso partido por x. ¿Ya? Es lo mismo, es lo que está escrito acá. Profesor, entonces dice el que está al otro lado, el ¿Mm? 3x cuadrado más e elevado a x, también se puede anotar así, ¿o no? ¿O no se puede? No, porque en ese otro lado no está puesta la derivada del logaritmo. ¿Cachai? O sea, esto Ah, que ya, quedó. sí, sí entiendo, ¿Sí? ya. Sí, ya Ya, entendí. ya, ok. ¿Más preguntas? ¿No? Profe, Sí, dígame. usted primero para derivar usó ¿Mm? la propiedad de división y Sí, después derivó el numerador que se tenían que derivar. Y sí. ahí no es necesario hacer eso de separar la suma ni esas cosas, se puede hacer directo dentro del Ah, paréntesis, es que ¿verdad? después yo ya, claro, o sea, lo que pasa es que eso de separar la suma es cuando yo te lo explico así porque es como para que lo vea paso por paso. Después uno ya lo hace así a la rápida, así como ya si la derivada de esto, ta, 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 ta. Si tú puedes hacerlo así rápido sin equivocarte, lo haces así, ¿ya? Yo, claro, lo estoy haciendo así más rapidito. Gracias. De nada. Vamos, a ver, le voy a poner más ejercicio para que siga Profe, trabajando un poco más. Dígame. entonces en una futura prueba, si nos pregunta un ejercicio así, la alternativa va a ser todo eso que queda al final. ¿Sí? Ujú. Ah, ya. Gracias. Primer ejercicio. Determine 1. La derivada en 2 si la función es esta. F de x es esto. X elevado a 5 partido de x elevado a x más 7x cuadrado. La derivada de 5 partido de la raíz cúbica de x
Menos 3x partido del logaritmo. Ya. Calcule esto que está aquí. Dele nomás. Le voy a dar unos minutos y lo revisamos en un rato. Tiene esos dos ejercicios. Profe, ¿Mm? en el primero debo hacer, o sea, desarrollar como la derivada y después reemplazar. Sí, Ah, sí, ya. sí, en ese orden. Tiene que calcular la función derivada y a lo que obtiene reemplazar por x igual a 2. Profe, y en la primera entonces tenemos que hacerlo con, con la fórmula que tuvimos del uno, o sea, de si fuera una suma de f más g. Sí, claro. Sí, porque estás Ah, ya. sumando una cosa con otra, entonces se separan las derivadas. Esta más la derivada del otro. ¿Mm? Y después, como se separan, el x elevado a 5 partido en e elevado a x, se tendría que usar la fórmula 4 que es la de la Sí, división, ¿o no? sí, sí, Ah, ya, justamente. ya, gracias. ¿Cómo van? ¿Alguna pregunta? Profe, si Sí. en la división, como en ambos lados te da e elevado a x, así como puedo factorizarlo y hacerlo así como para que no se me complique. ¿Cómo no entiendo la pregunta? Como, o sea, el resultado me dio 5x, o sea, 5x elevado a 4 por Ya, e elevado a x ya, menos x elevado a 5 por e elevado a x. claro. Eso lo puedo factorizar por e Sí, elevado a x para claro, que no se claro, me... por supuesto, sí, 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 sí. Ah, ya. Vale, gracias. Sí, súper.
Súper bien, súper bien. Profe, no entendí lo que dijo el compañero. ¿En qué No. momento uno puede factorizarlo? Lo vamos a ver ahora. Se lo voy a Ah, ya. mostrar lo que quiso decir. Está súper bien lo que dijo él. Lo que pasa es que ya si tú quieres calcular la derivada de esa función, en primer lugar, claro, es la suma de las dos derivadas, ¿cierto? Es la derivada de la primera cosa, que es una fracción, más la derivada de la segunda cosa. La derivada de la segunda cosa es súper fácil, es 14 veces x. Súper simple. Lo difícil, claro, es la derivada de la división, po. Entonces, lo que queda es la derivada de x elevado a 5 por e elevado a x más x elevado a 5 por la derivada de e elevado a x partido por e elevado a x, todo esto al cuadrado. Y lo que pasa es que si tú desarrollas lo que está arriba en el numerador, vas a poder hacer una factorización ahí. Ya, eso es lo que decía el compañero. Revisa eso. Vas a poder factorizar las cosas que te quedan en el numerador de la fracción. Profesor, y ahí en vez de así como factorizar las X, ¿puedo factorizar el E? Sí, también, claro. Ah, gracias. Sí, sí, sí. De hecho, eso era lo que decía el compañero, que factoricen los e elevado a x. Profe, ¿ahí no sería una resta en la división que puso? Tienes toda la razón. Muchas gracias. Ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar en este caso? Va a quedar 5x elevado a 4 por e elevado a x menos x elevado a 5 por e elevado a x partido por e elevado a x al cuadrado. Esto es e a la 2x, ¿no? Y afuera queda más 14x. Claro, y lo que pasa es que acá puedo factorizar, pues, puedo factorizar por potencias de x que están en común y puedo factorizar por los e elevado a x también. Entonces, si puedes factorizar, te va a quedar esto. La factorización común sería x elevado a 4 por e elevado a x. Factorizado de qué cosa? Va a quedar 5 veces menos x. ¿Sí? Una cosa así es lo que va a quedar. Ahí está un poquito más factorizado. Profe, ¿Mm? pero si, por ejemplo, uno lo hace solo por el E y en el paréntesis deja Sí, el sí, 5, ¿estaría bien igual? sí, por ¿O hay que supuesto. llegar a... No, 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 de hecho factorizar ni siquiera es necesario. No lo es. Pero si tú quieres escribirlo así, está bien.
Ah, ya. Y después de eso tengo que reemplazar el 2. Claro. Listo. Ujú. Ah, ya. Gracias. Ya, Profesor, me pasó que hice lo de la Florencia. ya. O sea, primero simplifiqué los E Mm, y me quedo en el paréntesis 5x4 ya, menos x elevado a 5. ya. Y Súper. después eso lo volví a factorizar, Ya. los x, por x elevado a 4 y me quedó 5 menos x Sí, y obviamente el más 14x. sí. Eso es válido, eso es Sí, por bueno. supuesto, es lo mismo. Las alternativas, todas las que han dicho son iguales. Todas. Ujú. Y son todas equivalentes. Claro, la única diferencia con lo que tengo escrito yo, con lo que dices tú, es que, claro, efectivamente, por si usted no se ha dado cuenta, este e elevado a x se puede cancelar con este e a la 2x. Se anula una potencia del e elevado a x con ese 2 de ahí. ¿Ya? Y eso te va a dar exactamente lo que dices tú, po. Entonces, ahí ya tengo como factorizado al máximo la cosa en su mayor expresión. Va a quedar esto. X elevado a 4 por 5 menos x partido por e elevado a x. Más 14x afuera. Profe, ¿cómo simplificó ese e elevado a x? Porque el que está abajo, lo que está abajo es e elevado a x por e elevado a x. Este que está acá abajo. Esto es e elevado a x por e elevado a x. Es lo mismo, por propiedad de las potencias. Entonces lo que hice Ah, fue ya. destruir uno nomás, ¿no? Eliminar uno. Por eso sobrevivió uno de los dos que había. Claro, y ahí esta versión que está acá arriba es como la versión más simplificada posible. Ahí está como lo más simplificado posible. Ya está bien, ese es como un resultado súper válido. Y ahora solamente tienes que reemplazar la x por 2. ¿Se va entendiendo todo? Sí, profe. Ya. A mi juicio, la verdad es que a lo que yo he visto, y yo creo y he enseñado esto varias veces, creo que esto es más fácil que calcular límites incluso. O no sé, que el tema del dominio y el recorrido, que a veces son cosas re extrañas. Esto yo creo que es más fácil, así que es como, no creo que se le cueste demasiado. Ahora igual tiene que prestar atención a los pasos. Eso sí, pues, para no equivocarse. Yo fui a reemplazar el número el 2 en el ¿Mm? exponente, se deja expresado, ¿verdad? Sí, 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 va a Ya. quedar una cosa bien loca, ¿no? ¿Qué es lo que va a quedar, finalmente? Reemplaza todo esto por x igual 2. Entonces, f' evaluado en 2, ¿cuánto va a ser? 2 elevado a 4 por 5 menos 2 partido por e elevado a 2 más 14 por 2. ¿Cuánto da esto? 3 por 16. ¿Cuánto es eso? 3 por 16, 48, ¿no? 48 partido por e cuadrado más 28. Ese es el numerito, esa es la respuesta que queda. Eso, esa es la respuesta del primer ejercicio. El e cuadrado, si usted quiere ponerlo como decimales, puede ponerlo como decimales, yo lo dejaría así, expresado. E cuadrado es un número bien difícil de escribir. Ya tiene un millón, tiene infinitos decimales, etcétera. Ya gente, ya estamos en la hora entonces. Le dejo el segundo ejercicio para cuando lo quiera hacer usted, ¿ya? Calcule la derivada de eso. Profe,
Antes que se Dígame. vaya, ¿cómo si la derivada de una raíz al cubo? Uy, Tienes que hacerlo. Le voy a dejar eso indicado cómo se hace, ¿ya? Y con eso ya vamos a terminar. ¿Cómo se hace eso? Tienes que expresarlo como potencias, ¿ya? Entonces, ignorando todo lo que está al lado, me voy a centrar solamente en este de aquí. 5 partido raíz cúbica de x. La derivada de esto, en primer lugar, ese número 5 que está en el numerador no hace nada. Esto es 5 veces porque es un número. Como hemos dicho, los números salen hacia afuera de la derivada. Entonces la derivada de eso. 5 veces la derivada de 1 partido raíz cúbica de x. Pero lo que pasa es que si tú esto lo expresas como potencias, esto es lo mismo que ponerlo así, como x a la menos un tercio. ¿Cachai? Y ahora ocupan la propiedad de las potencias que ya vimos, la propiedad número 1, con esa derivada. Ese es el truco, ¿ya? Ponerlo como x a la menos un tercio. ya, profe. ¿Ya? Eso. Gracias, gracias. ¿Se entendió todo el mundo? Punto suspensivo. ¿Alguna pregunta extra para terminar la clase? Profe, después cuando sea el lunes podemos revisar este ejercicio igual. Sí, claro. Claro. Sí. Ya, Recuérdemelo, sí, porque a lo mejor se me olvida, pero sí, por supuesto. Ya, estamos listos entonces. Nos vemos, que tengan buen fin de semana. Chao, chao. Chao, profe. Ah, profe, gracias. Profe, Chao.